que tiene una pregunta por acá. Dice, ¿por qué en los 10 mandamientos no está la fornicación? Y en el Nuevo Testamento sí se habla. Ok, en Éxodo 20, que es donde tenemos los mandamientos, bueno, hay dos capítulos en la escritura donde aparecen los mandamientos en la Torah en sí, pero aquí en Éxodo 20, que es la primera vez, en el verso 14 de Éxodo 20 dice, no cometerás adulterio. Entonces ahí hay una, por decirlo así, una versión de la fornicación que viene siendo la más seria, por eso es la que se menciona entre los 10 mandamientos, puesto que es peor cuando hay un pacto como el matrimonio y este se rompe a través de la infidelidad, provocando así el adulterio. Además de eso, o sea, con lo que la forma en que me pregunta, dice, ¿por qué en los 10 mandamientos no está la fornicación? ¿Verdad? También se podría decir, porque solo son 10 y ya está el adulterio, entonces poner la fornicación sería casi que repetición, mientras hay algunas otras cosas súper importantes que son las que tenían que ser ahí mencionadas, ¿verdad? Los 10 más importantes vienen siendo. Y después dice, en el Nuevo Testamento sí se habla. Ahora, eso que dice, en el Nuevo Testamento sí se habla, como le digo, es porque viene siendo una rama del mismo tipo de pecado, que viene de la lujuria. Entonces, el hecho de que aparezca en el nuevo pacto es simplemente porque el nuevo pacto viene siendo la explicación del antiguo pacto. Entonces, algunas cosas que quizá no se digan explícitamente en la Torá, a través de la letra, en el nuevo pacto se revela a través del Espíritu. Entonces, esa vendría siendo la razón, pero en sí no estoy completamente claro si entendí su pregunta exactamente. Un verso que iba a mencionar de Apocalipsis por acá, dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí menciona fornicarios porque aplica a ambos la fornicación literal y espiritual, igual en Apocalipsis 22:15 y demás partes. Dice por acá, una persona divorciada puede volver a casarse con otra persona si el divorcio se dio, o sea, empezando porque la única razón por la que se permite en la escritura o en la Torah el divorcio es por adulterio. Entonces, por infidelidad es la única razón por la que se permite el divorcio, y por razones de la dureza del corazón del hombre, tanto de aquel que fue infiel como de la persona que no puede perdonar una infidelidad si es que la otra persona de verdad se arrepintió. Entonces, por la dureza del corazón, explica Yahushua que se dio el divorcio, que Moshe puso la ley del divorcio. Entonces, la carta de repudio, que es como se le llama en la escritura al divorcio, es una ley escrita por Moshe, permitida por Yahweh, por el hecho de que el hombre estaría en la carne y por ende su corazón no podría perdonar esas cosas. En algunos casos, ¿verdad? Obviamente, algunas personas. Si no es por divorcio, perdón, si no es por infidelidad que se da el divorcio, entonces si la persona se divorcia, digamos, ante la ley por haber firmado un papel, sigue casada espiritualmente, porque no se divorció por la única razón espiritual que hay en la escritura para hacerlo. Entonces, en ese caso, una persona que se divorció así no puede casarse porque estaría adulterando. Pero si la razón de divorcio es la que aparece en la escritura, repito, entonces obviamente si hay una separación, o sea, se disuelve en sí ese pacto, esa unión, y ahora la persona sí se puede unir con otro en matrimonio. ¿Podría explicar a profundidad la señal de Jonás? Por la manera que lo pregunta, más o menos tengo una idea de por qué lo pregunta. Sin embargo, no hay que entrar a mucha profundidad para explicar lo que es la señal de Jonás. De hecho, vamos a usar simplemente la escritura. En el nuevo pacto, cuando Yahushua habla con los fariseos,
en Mateo 12:39, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Como siempre explico, en el tiempo en el que Yahushua se manifestó, esa generación era la más mala y más adúltera que había existido. Una vez que Yahushua se va para el cielo, a la derecha del Padre, se empieza a deteriorar más y más la humanidad hasta el punto en el que estamos en la peor generación de toda la historia, como también lo vemos en Daniel 12, que en el fin de los tiempos este sería el peor tiempo de la historia. Entonces, la generación más mala y adúltera, ahora que estamos viviendo en este tiempo de la historia, es esta generación. Por ende, esta palabra de Yahushua se manifestó para su tiempo con él y para nuestro tiempo con el último, el testigo como Moshe. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Por ejemplo, sabemos que Yahushua hizo muchas señales. Levantó muertos, le dio vista a ciegos, sanó para arriba y para abajo, sacó demonios, los demonios lo reconocían, etc. Entonces, eso deberían ser suficientes señales. Sin embargo, por la ceguera de los fariseos, esas cosas no las veían. Ellos demandaban una señal en un tiempo específico, como ellos lo decían, no en el tiempo de Yahweh, según la voluntad de Yahweh, cuando había una persona que tenía que ser sanada y demás, por ejemplo. Y los que veían esas señales eran los que verdaderamente tenían fe y por ende seguían a Yahushua. Pero los que no tenían fe eran ciegos, incluso si lo veían lo justificaban de una u otra manera, inventaban algo. Pero mi punto es que en el tiempo de Yahushua sin duda se vieron señales. Por ende, esto que dice acá con más razón se manifiesta en este tiempo final, porque los del mundo van a odiar a los dos testigos y la señal que se les va a dar es el hecho de que se levantan de los muertos 3 días y medio después, como dice en Apocalipsis 11. Después de que todo el mundo los odia, los mata y sus enemigos los ven cuando se levantan. Entonces esa es una señal que se le da a sus enemigos, por ende una señal que se le da a los malos, a los adúlteros. Pero continúo. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Ioná. La señal del profeta Ioná. Entonces el profeta Ioná o Jonás, su vida, su libro, revela una señal profética. O sea, así como lo vemos, y yo lo menciono por acá constantemente con respecto a los patriarcas y demás personas de la escritura del antiguo pacto, como sus vidas son reflejos proféticos de cosas que sucederían con el Mesías o con los dos testigos en el fin de los tiempos, y con los escogidos y con los muchos, etc. Igualmente aquí con Jonás, y Yahushua lo está mencionando específicamente, la señal de Jonás, que es lo que vemos más sorprendente que sucedió en el libro de Jonás, fue que él fue tragado por un pez, ¿verdad? Lo que se considera una ballena, pero la escritura habla, fue tragado por un pez, dag en hebreo, entre otras cosas porque en Nínive, que era donde tenía que ir a predicar, adoraban a Dagón, que es el dios pez. Entonces se lo traga un pez, y según la oración que Jonás hace mientras está en el estómago, indica que él murió cuando fue tragado. Pero Yahweh hace que el pez vaya y lo deje en Nínive, que era donde tenía que ir a predicar, después de 3 días y 3 noches. Y así Nínive, la gente de Nínive se dio cuenta que el pez, que representa al Dios de ellos, no pudo vencer al profeta que llegó a hablarles. Por eso sí le hicieron caso una vez que salió del pez. El pez representa el Seol, como lo vemos en el mismo libro de Jonás. Jonás habla de estar en el Seol mientras está en el pez. Entonces el pez es el Seol. Estuvo ahí 3 días y 3 noches. Entonces Yahushua, al decir esto, está diciendo la misma señal que hizo Jonás la va a hacer Mashiach, estando en el Seol por 3 días y 3 noches. Por eso dice el verso que sigue. Repito lo anterior un poco: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Ioná. Como estuvo Ioná en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí vemos que menciona el título Hijo de Hombre en tercera persona, porque hace alusión a sí mismo y a la segunda manifestación de Yahweh en la tierra como Hijo de Hombre, el último.
como estuvo Jonás. Esa es la señal, el mismo Mashiach lo revela. Lo digo así porque hay algunas personas que dicen que la señal de Jonás es algo que se ve en el cielo, en una constelación del gran pez. Entonces empiezan a poner cosas que no están en la escritura o inventar. Por más que, como ya he explicado, Yahweh escribió en los cielos, en el firmamento, la historia que se manifestaría y que vemos en la escritura. Por ende, hay muchas cosas poderosas, sorprendentes, que se pueden ver en las estrellas, en las constelaciones. Pero en este caso, la misma escritura nos lo está revelando. Yahushua mismo lo está explicando. Después de decir la señal de Jonás, dice cuál es la señal de Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, representando el Seol, el vientre de la tierra, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces, eso era a lo que se refería, que la señal que se les iba a dar a ellos era su resurrección. Por eso cuando Yahushua resucita, los guardias van y le informan a los fariseos. Por ende, los fariseos se dieron cuenta. Se les informó que Yahushua resucitó, pero ellos decidieron ignorar eso, pagar para que inventaran ahí un chisme y se corriera. Espero haya quedado claro. Dice aquí, en el tercer cielo, ¿quiénes están? El tercer cielo es el invisible, el más elevado, y ahí se puede decir que se encuentra el Padre. Se podría decir hasta que está solo, pero si hablamos de que hay más cosas ahí, serían los poderes los poderes que Yahweh hizo o emanaron de él para que se diese todo en la realidad debajo de ese tercer cielo, o sea, lo del segundo cielo y lo del primer cielo y de la tierra. Ahora bien, Yahushua se encuentra a la derecha del Padre. Yahushua dijo, nadie ha subido al cielo, entonces solo el Mesías y el Padre estarían en ese nivel. Ahora, en Apocalipsis vemos que se menciona el cielo y podría ser el segundo cielo, pero digamos que por ser el hecho de que aparece el Cordero, aparece el Anciano de Días, fuese el tercer cielo, a pesar de que, como dije, el tercer cielo es invisible. El hecho de que Yahuhanán o Juan, el de que escribió Apocalipsis, está viendo algo, revela que es algo un poco más bajo. También he explicado que Yahweh utiliza la imaginación del profeta para proyectar imágenes, para que el profeta pueda relatar lo que ve y así después el lector interpretar a través del espíritu de profecía qué es lo que se está diciendo. Pero bueno, en Apocalipsis vemos que están los 24 ancianos, además de Yahushua y miles de millones de ángeles, que ese es otro punto también. Los ángeles están en el segundo cielo, por ende eso parece indicar que son una realidad más baja que la del tercer cielo, pero claramente, como dije, en el tercer cielo están los poderes, Kohot en hebreo, y estos se pueden ver en cierta forma como mensajeros del Padre. Entonces también se podría conectar eso con la forma en que se relata en Apocalipsis. Pero como decía, hay miles de ángeles de diferentes tipos, los querubín, las 4 criaturas vivientes que rodean el trono de Yahweh, ahí sentado el anciano de días, y el Cordero, y los 24 ancianos que rodean el trono. Esos 24 ancianos vendrían siendo 24 profetas que dieron testimonio de Yahushua o de la venida del Mesías antes de que se manifestara. Los 24 ancianos están en Apocalipsis ya en el cielo a la par del Cordero, cuando el Cordero está por abrir el primer sello de los 7 que cierran el libro de la vida. Lo curioso es que en el libro de Daniel, que Daniel fue llevado también al fin de los tiempos a ver lo que sucedería, puesto que el libro de Daniel es como el libro de Apocalipsis del Antiguo Pacto, por el montón de conexiones que hay entre ellos, entre esos dos libros. En el libro de Daniel vemos que Daniel es llevado al cielo y él ve al anciano de días sentado en el trono, pero no ve a los profetas sentados en los tronos, no ve a los 24 ancianos, solo ve los tronos de los 24 ancianos. Entonces eso significa que es alrededor de este tiempo en el que estamos, puesto que ya estamos por empezar los últimos 7 años en cualquier momento, según lo que vemos en la escritura y lo que se está cumpliendo en la tierra, sería cerca de este tiempo cuando Yahweh llevaría del paraíso a los profetas, a los 24 ancianos, al cielo para que se sentasen en sus respectivos tronos, puesto que Daniel fue llevado al futuro
y no había visto a los profetas aún. En el cielo solo estaba el Padre y el Hijo, según lo que vemos ahí en el libro de Daniel. Me pone acá el infierno, ¿dónde es? En la escritura vemos que el lugar a donde van las almas se llama el Seol. El Seol es a donde van las almas después de morir. El Seol está debajo de la tierra. Como acabamos de ver, la señal de Jonás era que el Mesías iría al corazón de la tierra, que se puede ver como el centro de la tierra. Y ese corazón de la tierra al que se refirió con lo de la señal de Jonás que leímos en Mateo hace unos minutos, es el Seol. Entonces, debajo de la tierra es que está el Seol, y en el Seol hay dos partes, como lo vemos en Lucas 16, cuando el rico y Eleazar murieron. El rico fue al infierno y Eleazar fue al paraíso. Los que estaban en el infierno podían ver a los que estaban en el paraíso, y los que están en el paraíso pueden ver a los que están en el infierno, pero no pueden pasar de un lado al otro. Entonces, el Seol es a donde van las almas de los que mueren. El Seol se encuentra bajo la tierra, y hay dos partes, el infierno y el paraíso. Según lo que vemos en la escritura, parece indicar que la parte del paraíso se encuentra debajo de donde iría construido el templo de Yahweh en Jerusalén, y la parte del infierno se encuentra debajo del lugar que en Israel se llama el Valle del Hijo de Hinnom, Gehinnom. Por eso normalmente en hebreo le llaman Gehinnom al infierno, pero ese es un lugar geográficamente. Entonces dice aquí: defina o explique Padre, Hijo y Espíritu Santo, la bendición de los católicos y creo que cristianos y evangélicos. ¿Y cuál es la verdadera bendición? O sea, ¿cuál es la verdadera bendición? ¿En qué sentido? A Abraham, nuestro padre según la fe, se le dio el poder de bendecir y de maldecir. Entonces, a través de la fe, como hijos de Abraham, nosotros tenemos el mismo poder. Bendecir significa decir bien, bien decir, bendecir. Maldecir es decir mal. Entonces, es el poder en el espíritu para que si uno dice algo bueno de alguien, esto se manifieste, y si dice algo malo de alguien, esto se manifieste. Bendecir, por ejemplo, que Yahweh prospere a la persona, esa es una bendición. Que Yahweh sane a la persona, eso es una bendición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay varias formas de bendecir. En lo que respecta a la escritura, en Números 6 vemos la bendición sacerdotal, que de hecho la hacemos en la congregación al cerrar los estudios, que es: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, o paz. Versos 24, 25 y 26 de Números 6. Defina o explique Padre, Hijo y Espíritu. Bueno, es que no sé qué hay que definir en Padre, Hijo. Yo creo que la definición es clara. Usted sabe lo que es un padre, sabe lo que es un hijo. Espíritu es representado por el viento. En el aspecto físico, lo que usted conoce como viento es lo que en esta realidad se acerca más a representar lo que es espíritu. Es algo que no se puede ver, pero se siente. No se sabe de dónde viene, a dónde va, pero se ve su efecto de cuando pasa. En sí, al haber un padre y un hijo, se puede decir que espíritu vendría siendo madre. Por eso vemos que en hebreo espíritu es ruach y es femenino. Por ende, padre, hijo y ruach vendría siendo padre, hijo y madre. Entonces, padre y madre, el Todopoderoso, de quien emanó el espíritu, así como de Adán salió Eva. Y después, a través de la unión del Padre con su espíritu, de la mente con su voluntad, que vendría siendo el pensamiento, de ahí engendró a la palabra, que es el Hijo. Entonces, Padre como la mente, Madre como el pensamiento, y Hijo como la palabra. Espero
O sea, con eso haya quedado claro, no sé qué más quiere entender de eso. El Todopoderoso es uno, único, y Él quiso hacer una imagen de sí mismo, y para eso, una vez que quiso, se dio la voluntad, que es la Ruach, el espíritu. Entonces, a través de su voluntad, a través de su espíritu, se dio la imagen, que es su hijo, como cuando una persona tiene un hijo y este se parece mucho a él, es su imagen y semejanza. Entonces, después de que la mente, que es el Padre, tuvo el pensamiento, que es el espíritu, para que saliera la palabra, que es el Hijo, a través de la palabra hizo la creación. Por eso dice la Escritura, hágase la luz, y se hizo la luz. Cuando Yahweh hizo la creación, lo hizo a través de la palabra. Por eso todo lo que fue creado a través del Hijo, como lo vemos en Juan 1. Bueno, y en otro montón de partes de la Escritura, pero en sí en Juan 1 se ve claramente. Dice, la esquizofrenia es una enfermedad psiquiátricamente. Mi hijo la padece, pero la otra ocasión algo comentaste. ¿Me podrías ayudar en este tema, en lo espiritual, por favor? Sí, en sí lo de la esquizofrenia, ¿verdad? Viene siendo, bueno, de fijo se manifiestan bastantes cosas, pero entre esas, oír voces y, por ejemplo, se han hecho exámenes, se han hecho estudios en los cuales le han puesto, ¿verdad?, electrodos y todo eso a las personas que dicen escuchar voces para ver si por decirlo así se lo estaban inventando, o sea, cómo era que sucedía en el cerebro cuando escuchaban voces, cómo actuaba el cerebro. Y se llegaron a dar cuenta que la parte que se activaba en el cerebro cuando decían escuchar voces es la misma parte que se activa cuando uno literalmente escucha a alguien con el oído. Entonces eso indicaba que sí estaban escuchando voces. Eso vendrían siendo frecuencias diferentes a las que el resto de la gente puede escuchar, unas específicas, por decirlo así, que esa persona por X razón tiene la capacidad de accesar esas frecuencias y llega a escuchar voces, ya sea de espíritus o otras entidades, otras energías. Ahora bien, también, ¿verdad?, claramente por la forma en que se manifiesta, parece ser algo negativo y por ende puede estar conectado con alguna maldición generacional o algo así que lleve a la persona a experimentar eso a través de la vida. Y, o sea, como le digo, a mí no me extrañaría que esté relacionado, digamos, cada persona tiene un don, cada persona tiene habilidades, capacidades espirituales según el ministerio que Yahweh le ha dado. Entonces hay personas que tienen sueños, hay personas que tienen visiones, hay personas que pueden escuchar de una manera más clara o audible lo espiritual. Pero si la persona no es espiritual o no se une al Padre Todopoderoso, va a creerse loco y le van a decir loco los que no son espirituales, porque está oyendo cosas que nadie más oye, está oyendo cosas que no están en este mundo físico. Y ahí es donde se hace la separación, de que muchos dicen que es simplemente un problema mental, mientras que todo indica ser más bien una cuestión espiritual. Y también entre más caiga en error la persona o más se aleje del Padre, más le va a afectar, por supuesto, esas voces o esas cosas que llegue a experimentar. Dice, la masturbación es un espíritu, maldición generacional, ¿cómo afrontarlo? O sea, pues no diría que es un espíritu. Obviamente la persona es influenciada por espíritus, es influenciada espiritualmente, pero en sí la masturbación no es un espíritu, es una acción, es una obra de pecado. Pero sí hay obviamente espíritus que lo influencian. En sí la carne, empezando por la carne, la inclinación al mal, por el hecho de que la persona recibe de una manera fácil satisfacción, lo cual en el cerebro se da todo lo que produce el cerebro como dopamina y todo eso, y hace que la persona hasta se llegue a volver adicta a esa acción por la satisfacción que obtiene tan rápido y tan fácil, digamos, con todo lo que hoy en día tristemente la internet ofrece, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene X adicciones por las cuales tienen que pagar montones de dinero, entonces tienen que
retraerse o hacer un montón de dinero para poder obtener esas cosas de las que son adictos, mientras que aquellos que son adictos a la masturbación pueden obtener gratis y hasta ayuda en la internet. Entonces, al ser algo tan fácil y tan adictivo, es algo muy común. Y la inclinación al mal, una de las cosas de la carne, o sea, la carne principalmente tiene 4 aspectos que tienen que ver con el mundo animal, y uno de esos es el que la carne, por instinto, lleva a la persona a desear multiplicarse o aparearse. Entonces hay deseos en la carne que uno, con el intelecto, con la razón que nos dio el Todopoderoso, dominio propio y demás, debe controlar esos deseos, saber canalizarlos y hacer las cosas en orden para que no venga ningún tipo de aflicción, dolor para nadie, problemas como para la pareja o para futuros hijos o todo lo que pueda hacer. Entonces por eso Yahweh puso mandatos para que uno siga y todo camine como tiene que ser. Pero la gente y el mundo y todo torcido hace que la gente nada más quiera el placer, algo rápido, algo fácil, nada de compromiso, nada de responsabilidad. Y al volverse adictivo hay gente que, incluso estando casada, teniendo la oportunidad de disfrutar de la relación sexual, siguen con esa práctica, lo cual muestra la adicción que hay ahí, además de que también llega a producir problemas, puesto que la persona cada vez necesita algo más exagerado, más enfermizo, me refiero como en cuestiones de pornografía y todo eso, para poder sentirse como busca sentirse. Entonces, además de que la mente lo toma como que, digamos, cada mujer desnuda que ve y el hombre se imagina estar con ella, la mente lo toma como que la persona de verdad estuvo con ella. Entonces, para la mente es como si hubiera estado con todas esas personas, y eso llega a provocar otro montón de problemas a futuro. Entonces sí es algo bastante problemático por muchas razones. Ahora bien, maldición generacional puede ser maldición generacional en lo que respecta a lujuria, ¿verdad? Y que se llegue a manifestar a través de la masturbación. Puede ser que una persona no tenga la capacidad de tener muchas mujeres, entonces cae solo en masturbación. Obviamente, como dije, hay hombres que tienen mujeres y aún así caen en eso. Dice aquí: cuando fallece una persona, su alma se queda en su casa o va al Seol. ¿Y cómo entonces se realizaría la reencarnación? Cuando la persona muere, va al Seol, y la reencarnación se daría, o sea, hay un par de formas en las que se puede ver. Una es que después de haber estado un tiempo en el Seol, por X razón, Yahweh determina que esa persona debe volver al mundo, ya sea para rectificar algo, para terminar alguna misión, o para elevarse todavía más y recibir una recompensa más grande en la vida eterna. Por ejemplo, a alguien que no había aceptado al Mesías se le permite volver a venir para aceptar al Mesías. Digamos, si alguien no había conocido del Mesías, se le permite volver a venir para que llegue a conocer y tomar la decisión. En sí, todo ser humano debe tomar la decisión si acepta la salvación o no. Entonces esa es una de las razones, entre otras cosas, de la reencarnación. ¿Y cómo sucedería? Se saca el alma del Seol y se lleva a que entre en un cuerpo una vez que una mujer concibe. Otra forma de entenderlo es que el alma original, que fue el Seol, permanece ahí, pero al ser el alma como una llama de fuego, con esa llama se enciende otra candela, siendo esa candela el nuevo cuerpo, en otra vida, en otra generación. Espero con eso haya quedado claro. Por favor, explicar Hebreos 5, 1 al 3. Está indicando que el sumo sacerdote, por más que tenga ese lugar, sigue siendo hombre con fuerte inclinación al mal. Bueno, con eso que me pone, pues es una realidad, pero voy a ir a leer para explicar los versos. Pero sí, lo que me pone es una realidad, así son las cosas. Dice Hebreos 5, 1 al 3. Porque todo Cohen Gadol, o sumo sacerdote, es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Elohim, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, esto es importante, dice, puesto que Él también está rodeado de debilidad, como el Cohen Gadol, al ser humano y tener inclinación al mal, está rodeado de debilidad, como por ejemplo lo vemos incluso en el Nuevo Pacto con Paulus, cómo habla de la debilidad y cómo debe uno exaltarse en la debilidad, porque Yahweh se fortalece en nuestra debilidad. Dice aquí, puesto que Él también está rodeado de debilidad, Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. Como Él estuvo extraviado, como Él estuvo errado en ignorancia, entonces entiende lo que eso es y puede mostrarse paciente con aquellos que se encuentran en ese estado. Dice el verso 3, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. El Cohen Gadol, como Aarón y después sus hijos y descendientes que tomaron ese rol, tenían que en Yom Kippur, por ejemplo, hacer un sacrificio para pagar primero sus pecados y los de su familia, y después, ya una vez que estaban purificados, hacer un sacrificio por el pueblo, como dice aquí, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y este capítulo y en sí la escritura nos muestra esto en contraste con Yahushua, que vino sin cometer pecado a través del sacerdocio de Melquisedec, que es eterno. Y conectado con esto, Yahushua claramente, al no tener pecado, no debía hacer un sacrificio por sí mismo, solo se sacrificó a sí mismo por el pueblo. Espero eso ya quedó claro, al menos, ¿verdad?, con lo que mencionó en la pregunta. ¿Dónde fue Yahushua después que lo sacrificaran? ¿O qué hizo antes que fuera resucitado? Me imagino que es lo que quería decir ahí. ¿Dónde fue Yahushua después de que lo sacrificaran? Al Seol, y fue a mostrarse como ya triunfante, que dirían victorioso. Voy a ir un momento al libro en 2 de Pedro, 1 de Pedro 3, 18 dice, asimismo, Mashiach padeció una sola vez por los pecados, por eso Él ahora se encuentra a la derecha del Padre y ahí se mantiene hasta que el último se manifieste y cumpla su parte. El justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, muerto en la carne, ahí menciona su sacrificio. Después dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. El Seol, y principalmente la parte del infierno, es como una cárcel. Entonces ahí estaban los ángeles caídos, que fueron encarcelados en el abismo, a quienes se les había dicho que serían vencidos por un ser humano. Cuando Yahushua se manifiesta, muere, desciende y les predica. Ahora, la palabra predica se podría decir les declara, ¿verdad? Porque están encarcelados, no es como que les dice crean en mí para que puedan salir, puesto que es en la tierra que debe uno creer en él. Él ahí lo que llegó fue a manifestar lo que hizo. Entonces, manifestar, declarar, anunciar a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces está diciendo que la generación de Noé, que no le creyó a Noé, Yahushua llegó a anunciarles lo que él hizo. Y como he mencionado, también, bueno, yo creo que ahora me van a hacer una pregunta al respecto, entonces ahora toco ese tema de vuelta. Como decía, Yahushua fue al Seol, que es donde se encuentra el infierno y el paraíso, y anunció su triunfo sobre el enemigo y obtuvo las llaves del Seol y de la muerte, y después resucitó. Entonces la pregunta decía, ¿dónde fue Yahushua después que lo sacrificaran? Al Seol. ¿O qué hizo antes que fuera resucitado? Espero haya quedado claro. Dice por acá, ¿cómo va a reencarnar uno? ¿Cómo va a reencarnar uno?
Depende, es Yahweh el que decide si la persona reencarna o no, por X razón, ya sea para rectificar, ya dije ahora, o para avanzar en la vida espiritual, recibir más recompensa, elevarse, conocer a Mashiach, etc. Pero por el hecho de que ahorita estamos en el fin de los tiempos, ahorita ya están, o sea, se podría decir es la última reencarnación. Todo el mundo que haya sido reencarnado estaría en la última, y hay algunos que por primera vez se encuentran en la tierra. Dice 2 Corintios 12, 7 al 13. Vamos a ver, dice 2 Corintios 12, 7 al 13. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satán que me abofetee para que no me enaltezca. Esto de hecho lo leímos hace poco en la congregación. Esto está grabado en el canal de YouTube que se llama El Camino de Yahweh. El Camino de Yahweh, si lo quieren ver en YouTube. Entonces voy a ser bastante breve. Con respecto a este aguijón, se puede ver de dos maneras, una física y otra espiritual. La física vendría siendo algún problema en su carne. Por ejemplo, el que no podía ver muy bien. Después de que Yahushua se le manifestó y lo dejó ciego un tiempo, Yahweh le devolvió la vista, pero no se la devolvió completamente. Entonces se habla de que ese podría ser un aguijón en la carne. Ahora se habla también de, en un aspecto más espiritual, los pensamientos que le venían a la mente cada vez que él se empezaba a exaltar en Mashiach, por todo lo que Mashiach venía haciendo en él y lo que él había llegado a hacer y demás. Venían todos los recuerdos de toda la persecución que él hizo a muchos creyentes y cómo estuvo de acuerdo con que mataran a algunos de los creyentes antes de que él mismo se convirtiese. Entonces esa culpa lo perseguía y no lo permitía exaltarse. Dice después, respecto a lo cual 3 veces he rogado al soberano que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi favor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ya sea la debilidad de sus ojos, la debilidad de esos pensamientos y acusación del enemigo constante por lo que había vivido y permitido en el pasado, o alguna otra debilidad que lo hacía sentirse bajo y lo hacía no exaltarse como otra parte de su ser también buscaba hacerlo. Dice: y me ha dicho: bástate mi favor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me exaltaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Mashiach. Porque cuando entonces uno, como dice acá, se exalta en sus debilidades, en vez de exaltarse en lo que considera sus fortalezas, al exaltarse en sus debilidades, el Mesías se va a manifestar a través de esas debilidades, fortaleciéndolas. Y así la persona muestra fruto, porque en lo que antes era débil, ahora es fuerte. Dice el verso 10: por lo cual, por amor a Mashiach, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades. Que esta lista que hace acá viene siendo como un tipo de debilidades, lo que la gente considera debilidad. El que lo insulten, la gente lo considera una debilidad, por eso tiende a querer insultar de vuelta, busca atacar de vuelta, en insultos, en necesidades, ¿verdad? Una debilidad, por ejemplo, económica o de algún otro tipo de necesidad. En persecuciones, cuando la gente no lo quiere, más bien lo persigue. En angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Cuando llega la angustia, es cuando Yahweh se manifiesta y revela su poder a través de esa persona que logra mantenerse firme, fiel, durante la prueba. Por ejemplo, ¿verdad? Dice el verso 11: he sido un necio al exaltarme, pero vosotros me obligasteis a ello. A través de Corintios se da mucho esto, no quiere exaltarse, pero tiene que mencionar algunas cosas que suenan a exaltación, y por eso es que aquí habla de que prefiere exaltarse en su debilidad. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque en nada soy. Porque lo estaban criticando, siendo él el que había fundado la congregación, lo estaban criticando y comparando
con otros que decían ser apóstoles. Entonces aquí Pablo dice, yo no debería tener que defenderme, ustedes deberían ser los que defienden la causa. Entonces dice, yo debía ser alabado por vosotros, pero porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras congregaciones? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Ahí él está siendo básicamente sarcástico al decir perdonadme este agravio, como diciendo, lo único que hice diferente a los apóstoles que ustedes llaman grandes fue no ser una carga para ustedes. No les pedí nada. Entonces perdónenme por ese agravio. Perdónenme si los ofendí no pidiéndoles nada. Básicamente es lo que está diciendo. ¿En qué habéis sido menos que las otras congregaciones, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Dice, mi pregunta es respecto a ropa usada que a uno le puedan regalar. He escuchado en varias ocasiones que no es bueno usar ropa ajena porque espiritualmente puede abrir puertas o traer maldición. ¿Es correcto esto? Pues sí, hasta cierto punto. Voy a mostrar un verso. En la escritura se menciona de cómo debemos tener cuidado con las ropas de los impíos, que así como uno desecharía, ¿verdad?, la influencia de un impío, de alguien maligno en la vida de uno, así uno debería desechar igualmente sus ropas, puesto que el alma de la persona se extiende como 1 metro más allá del cuerpo. Entonces llega a influenciar la ropa que uno utiliza, como a cargarla de energía, ya sea energía positiva o negativa. Entonces si una persona es muy negativa, muy impía, va a llevar a que la persona que se ponga esa ropa de esa otra persona impía sea influenciada por la energía que está adherida a esa prenda, a esa ropa. En Judas 1:23 dice, a otros salvadlos arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Entonces hay unos que están tan mal que lo único que podemos hacer es tener misericordia, con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Temor, por ejemplo, a Yahweh para no irrespetarlo a través de una acción equivocada hacia una persona que esté en ese punto. O sea, tener respeto hacia la persona, teniendo misericordia por la persona, y con temor hasta el punto de tener cuidado con sus ropas. Dice, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Entonces aquí estamos hablando de personas impías, y por lo que mencioné. Ahora bien, puedo entender en algunos aspectos algunas personas con necesidad, y que por ende una forma fácil más accesible de vestir, por ejemplo, ropa americana y cosas así, que es ropa usada. En ese caso, ¿verdad?, lo que yo recomendaría es, además de lavar la ropa súper bien primero, igualmente lavarla espiritualmente, o sea, orarle al Todopoderoso directamente por la prenda que haya adquirido o algo así, para que Yahweh purifique, similar a como cuando uno come algo, que ora o debería orar para que Yahweh bendiga los alimentos. Y también, ¿verdad?, no está de más por este verso el pedirle al Todopoderoso que revele si X prenda sería mejor que se deshaga de por X razón. Y también obviamente por este mismo verso
pedirle al Todopoderoso la capacidad de, si es posible, no tener que usar prendas que hayan venido de personas con una situación tan negativa como la que vemos acá en Judas 1:23. Dice aquí: me gustaría saber qué opina de los viajes en el tiempo, experiencias de personas y fotos de personas que no alcanzan en la época en la que se capturó la imagen, y también de los supuestos fallos en la Matrix. También hay un video de eso. Los déjà vu también creo que son una especie de viajes en el tiempo, todos los hemos vivido. Bueno, no sé cómo relaciona déjà vu con viaje en el tiempo. No sé si se refiere por el hecho de que, o sea, como si uno hubiese viajado al momento que está experimentando en ese momento, hubiese viajado en el pasado hasta ese momento de alguna manera, y ahí cuando lo experimentó lo recordó. No sé si es como algo así que se refiere. Esta es la única forma en la que creo que se podría relacionar viaje al tiempo con déjà vu. Ya he explicado por acá, digamos, lo que considero con respecto al déjà vu y la forma en que lo explican los supuestos científicos. Pero ahora, digamos, en lo que respecta a viajes en el tiempo, la verdad sí es un tema que me interesa mucho, es un tema que me gusta mucho, pero veo un poco, o sea, sí considero la posibilidad, teóricamente. Ahora, el que haya sido ya logrado, eso sí, pues no sabría decirle. O sea, digamos, lo que sí considero una posibilidad, por ejemplo, es con el colisionador de partículas en CERN. Hubo un tiempo donde hicieron un experimento, salieron algunas cosas bastante interesantes o sospechosas en fotos y en información y entrevistas que hicieron los de CERN, y hay quienes consideran que quizá hayan podido abrir un portal hacia el pasado y enviado un mensaje al pasado, o varios. Entonces, no necesariamente que una persona haya podido pasar o ir al pasado, pero sí poder comunicarse con personas del pasado. Eso es lo que algunos consideran que se ha logrado con CERN, el colisionador de partículas. En Daniel, en el libro de Daniel, vemos que la bestia se le da autoridad sobre el tiempo, para cambiar los tiempos. Es posible que si se le da autoridad, como dice ahí, por 42 meses, normalmente se ha considerado eso como el hecho de que cambia las fiestas, cambia el calendario, cambia el día de servir a Yahweh o de buscar al Todopoderoso, que es el Shabbat específicamente. Obviamente uno debe buscarlo todos los días, pero el Shabbat es el día apartado, el día de Yahweh, etcétera. Entonces se toma como eso, pero si lo llevamos todavía más allá y se ve la autoridad completa sobre el tiempo por 3 años y medio, eso podría hacer que él logre accesar el tiempo de una manera que no se ha hecho antes, como para hacer cambios en el tiempo. Y como he mencionado, es posible que, por ejemplo, Satanás, a través de la bestia, con el conocimiento oculto que tiene de la realidad de esta creación, tiempo y espacio, de conocimiento para que la bestia pueda hacer cambios en el tiempo, buscando entrar como en un loophole o entrar como en un bucle en el cual Satanás pueda seguir siendo poderoso de este mundo para siempre. Entonces tratar de cambiar el tiempo de como Yahweh lo estableció, para no llegar al punto en el que Yahweh va a cambiar todo. Sin embargo, el hacer esto, considero, sería, si llega a suceder así, sería específicamente lo que más bien destruiría el tiempo. El empezar a tratar de cambiar el tiempo haría que éste se rompa y por ende llegue el fin del tiempo, el fin de los tiempos, el fin de los días, de esta realidad al menos, obviamente, porque es como después vendría Yahweh el relojero y arregla todo. Entonces sí lo considero posible, pero sí considero que hay muchas historias que simplemente son historias, algunas fotos que simplemente, por decirlo así, era gente que estaba muy adelantada en el sentido de su forma de vestir, o en algunas cosas que aparecen como con celular, podría ser que parece que era un celular porque hoy estamos acostumbrados a verlo,
o en otros casos que tenían tecnología avanzada mucho antes de que la dieran al público y la persona específicamente era del gobierno o algo así. Entonces, creo que para la mayoría de esas fotos o de supuesta evidencia, creo que para la mayoría de ellas, creo que sí hay explicaciones un poco más simples que viajen el tiempo, pero sí lo considero posible. Además de otras cosas, digamos, como un experimento que hicieron en el que también estaban buscando viajar en el tiempo o teletransportarse, que es el experimento de Filadelfia, y hay una película que la puede buscar que se llama así, si no me equivoco, bastante vieja, pero muestran un evento que sucedió y es histórico, solo que obviamente no se habla mucho de. Es que es el libro de los mormones y eso que Yahushua se les presentó a los indígenas. El libro de los mormones es un libro que escribió el líder de los mormones, y él dijo que se le dio a él a través de un ángel llamado Moroni. Entonces, por eso se llaman mormones, porque vienen a seguir la revelación dada por ese ángel. Supuestamente, ¿verdad? Él dice que andaba en el bosque y se le aparecieron un par de ángeles, y este en particular líder le dio un libro, o sea, le mostró donde había un libro con hojas de oro. Entonces él después lo pasó a papel y este se convirtió en el libro de los mormones, y ahí habla de un montón de cosas que en realidad no van de acuerdo a la escritura, por ende se muestra que no es inspirado, que no fue un ángel, y bueno, por un montón de cosas que se han descubierto a través de ya varias décadas, se ha visto que, o sea, fue un invento, y que después hasta las historias llegaron a modificarse. Hay una historia ahí de la salamandra en vez de un ángel, y un montón de cosas de la historia que hoy se conoce como oficial, que fueron cambiados a través del tiempo, un montón de supuesta evidencia de ese evento y algunas otras cosas que fueron falsos. Hay documentales al respecto que puede ver, pero sí, fue un invento que fue cambiando a través del tiempo. El mismo John Smith era físicamente no tan atractivo, y él pidió que lo dibujaran, que lo hicieran atractivo en las pinturas. Por ende, incluso las pinturas que hay de él es completamente otra persona. Entonces todo está basado en mentira tras mentira tras mentira. Con respecto a que Yahushua se le haya presentado a los indígenas, pues se podría decir que sí es una posibilidad, en el sentido de que cuando Yahushua resucitó se le apareció en Israel alrededor de 500 personas, 500 testigos. Entonces no sería de extrañarse que pudiese él aparecerse a los Yahudim que estaban en África, a los que estaban en España, e incluso a los que estaban acá en América. Entonces sí es posible como para anunciar lo que hizo. Sin embargo, por lo que yo he leído al respecto y las historias que he escuchado con respecto a Quetzalcóatl, Kukulcán, la serpiente voladora que dicen que se manifestó a los que estaban en América acá antes de que viniera Colón y todo eso, se dice que cuando él se les apareció y que se veía como una persona europea, por eso cuando llegaron pensaron que era la segunda venida de Kukulcán o Quetzalcóatl. Entonces por esa razón aceptaron muchas de las cosas que les dijeron los españoles y los demás que llegaron de aquel lado a América para conquistar. Los aceptaron porque pensaron que era la manifestación de ese Dios al que adoraban. Ahora, algunos han combinado eso con decir que fue el Mesías mismo, por el hecho de que al Mesías, ¿verdad?, básicamente lo cambiaron por el Cristo que han dibujado en el catolicismo y que han hecho sus figuras, sus ídolos y demás, que viene siendo un europeo. Entonces, si fue ese el que se apareció, al que se refieren en las historias, sería Quetzalcóatl, sería Kukulcán, sería el falso Mesías.
la serpiente voladora que aparece en Isaías 14. Pero si estamos hablando de el Mesías que resucitó y haya aparecido a hombres para decirles o anunciarles lo que había hecho y para que creyeran en él, pues sí lo considero posible, pero habría que ver más a fondo las historias en qué se enfocan. Si se enfocan en apariencias y esas apariencias terminan siendo las mismas de los católicos, eso sería completamente sospechoso, sería negativo. Si se enfoca en la resurrección, en la prédica, entonces ahí estaría la posibilidad de que el hecho fuese cierto. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Verdad? Eso, bueno, obviamente sería Yahweh, como lo vemos en Proverbios 34, que las preguntas son similares, sería Yahweh, pero hay un nivel más bajo en el que esto se da de una manera más literal o más física, en la cual un malaj, un ángel, Ariel, habría hecho el aspecto físico con la materia. Dice: ¿por qué dice 3 dedos? Vamos a ver acá donde dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Los montes de la tierra, en el sentido espiritual, son los reinos de la tierra. Y 3 dedos, por ejemplo, bueno, los 3 en lo positivo serían los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En otro nivel, los 3 que Yahweh envía, el primero, el último y Eliyahu. Pero en un sentido negativo, de los poderosos que tuvieron control de los reinos de la tierra, Samael, Lucifer y Azazel, que estarían también representados por el título Elohim, puesto que Elohim es un título y obviamente principalmente se refiere al Todopoderoso Creador, pero después del Todopoderoso se puede utilizar y es utilizado para ángeles. Elohim es plural y por ende el número 3 estaría ahí incluido. También obviamente 3 dedos se refiere como a una de las formas en que uno puede agarrar tierra, digamos polvo, y si uno agarra polvo con 3 dedos, lo que agarra uno al menos sería muy poquitito. El punto aquí sería que Yahweh es tan grande, tan poderoso, tan grande, que con 3 dedos agarró absolutamente toda la tierra que hay y le dio forma a las montañas y todo lo demás. Entonces, imagínese si fuera con el palmo, si fuera con las 2 palmas, que agarrara un montón de tierra varias veces, etc. Pero como dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Recordemos que a Abraham se le dijo, a Abraham y a Jacob, que su descendencia sería como la arena del mar. A Jacob se le dijo que sería como el polvo de la tierra, que él era como el polvo de la tierra, Jacob y Israel. Lo vemos en Números. Entonces, el decir con 3 dedos, como Abraham, Isaac y Jacob, juntó el polvo, como juntar a cada uno de los seres humanos creyentes en el Todopoderoso, que fueron hechos del polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza, juzgó a los reinos, y con pesas los collados y a las congregaciones. Entonces decía, ¿por qué dice 3 dedos? ¿De dónde sacan eso? Según veo en el hebreo no está esa palabra. Ok, no había leído toda la pregunta. Entonces vamos a ver esto. En Isaías 40:12 dice que midió las aguas con el hueco de su mano. En hebreo, sí, aquí, bueno, por ejemplo, en la traducción en inglés ni siquiera mencionan los dedos. Vendría siendo, ¿verdad?, que con la palma midió los cielos, y después dice con respecto al polvo, la palabra que utiliza es kul. Bueno, viene de kul, pero sería bekal afar, que se podría interpretar como y todo el polvo de la tierra. Midió o contuvo o tomó, sostuvo todo el polvo de la tierra. La palabra kul en hebreo, ¿verdad? Por cierto.
Voy a verlo por acá. Ok, sí. Beserach, Tikein, Bekal, Beshal. Aquí está. En hebreo, bueno, no sé hermano dónde lo está viendo, si quiere me menciona dónde lo vio, pero digamos, si lo ve en inglés, por ejemplo, aquí lo ponen el polvo de la tierra con medida. La palabra ahí que traducen como con medida es bashalish, bashalish, con shalish. La bet sería el con, entonces bashalish sería con shalish. Y eso lo están traduciendo como medida. Pero shalish viene de shalosh, que es 3. Entonces shalish lo traducen como una tercera parte, una medida. Entonces al venir de shalosh se toma como con 3 dedos, o sea, por eso lo interpretan con 3 dedos, porque el verso se podría decir y todo con 3 el polvo de la tierra, o y reúne, ¿verdad? Si vemos ese kal como mencioné ahora de kul, que la palabra bueno, contiene, mide, mantiene, entonces se traduciría lo que estaba diciendo y sostiene o mide con 3 el polvo de la tierra. Y con 3 la gente, ¿verdad? El hecho de que estaba hablando al inicio de la palma de la mano, se interpreta que con 3 se referiría a 3 dedos de esa mano con la que estaba haciendo el resto de las cosas. Ahora sí, espero haya quedado claro. Dice por acá, ¿podrías explicar primera de Kefa 3:19? Dice, escuché decir que fue que Yahushua descendió y predicó a los vigilantes encarcelados. Sí, de hecho, bueno, ahora lo mencioné, voy a volverlo a leer con un poco más de contexto. Como dije, eso sí, la diferencia vendría siendo en la palabra que se traduce como predicó. De hecho, voy a ir a ver un momento, puesto que, o sea, tristemente solo tenemos el nuevo pacto en griego, al menos hay versiones en hebreo, pero no de todo, y no el original hebreo. Pero vamos a ver el griego de todas maneras. Verso 19 de primera de Pedro 3, traducen como predicó, es la palabra kerizó, kairuzó, y dice publicó, proclamó, anunció. Entonces al utilizar la palabra predicó, la gente lo toma como que llegó a decir, o sea, prédica lo ven como lo que hace un pastor en la iglesia. Entonces lo ven como que si él hubiese llegado ahí a predicarles a que se arrepientan. En el libro de Enoch vemos que esos ángeles que están encarcelados en el abismo fueron condenados ya, o sea, ya se dio un juicio. Simplemente se tiene que manifestar todo lo de ese juicio, y parte de eso es que sean desencadenados por un tiempo durante el apocalipsis para matar a la tercera parte de la humanidad. Después de eso serán echados en el lago de fuego eventualmente. A ellos se les había dicho que un hombre vendría y los vencería. Entonces cuando Mashiach viene y los vence, desciende y les anuncia, les proclama, les declara, les revela que ya venció en el madero, y por ende la condena, como se les había anunciado, se va a manifestar. También por otro lado, otra forma de verlo, porque bueno, voy a leerlo, primera de Pedro, leo desde el 17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces siempre debemos hacer el bien, incluso cuando todo está saliendo mal, porque si todo está saliendo mal y empezamos a actuar mal, eso muestra que hacíamos el bien solo condicionalmente, y por ende no estamos pasando la prueba. Por eso dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh así lo quiere, que haciendo el mal. Asimismo, Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Con esa muerte, su espíritu fue vivificado más allá de lo que ya era antes de haber encarnado, puesto que venció a la muerte al morir sin pecado.
Entonces, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, continuó vivo. El cuerpo dejó de respirar, pero él siguió consciente cuando fue al Seol. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu, o sea, mientras estaba el cuerpo ahí en la tumba, fue y anunció a los espíritus encarcelados. Habló, proclamó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noé. En ese tiempo fue cuando desobedecieron los ángeles, bajaron a la tierra y después fueron encarcelados en el abismo. Por eso se interpreta eso. Pero otra forma de interpretarlo, por si algo, y por el hecho de que me hizo esa pregunta, como lo mencioné ahora, se podría ver como la generación de Noé, seres humanos que ya ni siquiera eran tan seres humanos porque su ADN había sido cambiado a través de lo que los gigantes y los ángeles caídos trajeron. Pero en sí, esos espíritus, y es que también al decir espíritus, repito, sería bueno si tuviésemos el hebreo para ver si es ruach o nefesh, porque son las almas las que van al Seol, el espíritu va al Padre. Por ende, si es espíritu, dice a los espíritus encarcelados, si son espíritus, serían los de los ángeles, que salieron de los cuerpos angelicales para entrar en cuerpos como humanos, para tener relaciones con las mujeres y dar a luz a los gigantes. Después sus espíritus habrían sido puestos en el abismo, en cárceles. Pero los seres humanos que van al Seol son sus almas las que van al Seol, porque el espíritu vuelve al Padre que lo dio para que tuviese vida. Entonces habría que ver eso, pero si digamos fuese almas, si se refiriese a personas y no a ángeles caídos, serían las personas del tiempo de Noé. Y sería para, por un lado, anunciarles del gran error que tuvieron, y si incluimos lo de reencarnación, sería como para darles la oportunidad de que vuelvan al mundo y crean en el Mesías que les llegó a hablar mientras estaban ahí metidos. Obviamente no vendrían con ese recuerdo, pero sí habría algo en su interior que podría hacer que aceptaran al Mesías cuando escuchasen. Dice, ¿quién es el ángel de Yahweh mencionado en la Tanaj? El ángel de Yahweh que aparece en la Tanaj vendría siendo, en la mayoría de los casos, Micael. Hay quienes consideran que Yahushua era ese ángel de Yahweh. Sin embargo, por lo que se revela una y otra vez, parece indicar que en la mayoría de los casos era Micael. Obviamente, por si algo, cuando Yahushua vino al mundo, él vino como el mensajero principal y directo de Yahweh, como se explica en las parábolas de que el dueño enviaba siervos y después envió a su propio hijo. Entonces Yahushua vino como el mensajero directo, su hijo. Micael, mientras estaba como malaj, como ángel, vendría siendo un siervo. Pero vemos en Apocalipsis y en Daniel 12 que se levanta como uno de los dos testigos en el fin de los tiempos, como ser humano, y al volverse ser humano y creer en Yahushua el Mesías, que es el primero en manifestarse, entonces tiene la oportunidad de volverse hijo. Por eso Yahweh le promete volverlo primogénito, representado por cuando Jacob se convirtió en primogénito al tomar la primogenitura de Esaú, y cuando le dio la primogenitura a Efraín, a pesar de ser el segundo después de Menashe, hijos de Yosef. En la escritura vemos que Micael va a venir al mundo y volverse hijo a través de Yahushua, pero antes de que eso se manifieste habría estado como un malaj, que también es un mensajero. Ahora, curiosamente, en Apocalipsis vemos que Yahweh envió la revelación del Apocalipsis. En sí, la revelación, que es el significado de Apocalipsis, Yahweh se la regaló a Yahushua, quien la envió a través de su mensajero, su enviado, su malaj, que es Micael, a Yahuhanan, el que escribió el libro de Apocalipsis, Juan, el amado. Entonces, Yahweh a través de Yahushua dándoselo a Micael, y Micael revelándoselo a Juan para que él lo escribiese. Así fue como se dio el Apocalipsis. Entonces ese es el nivel en el que se revela el Todopoderoso. Pero en el segundo cielo estaba Micael como representante.
Ahora, como he mencionado, hubo un tiempo, porque está escrito que en el principio reinó la muerte, después reinó la ley y los profetas, por ende estaba la acusación. ¿De quién? Del acusador, que es uno de las traducciones de Satán o de diablo. Entonces, primero reinó la muerte, después vino la ley y los profetas, y después vino el favor y la verdad a través de Yahushua el Mesías. Entonces, como he explicado, y espero no haya ninguna confusión, si no ahí me hacen más preguntas, la historia que se dio de Saúl con David, hay muchas cosas que parecen indicar que es lo que sucedió y todavía se está dando en el cielo con Heilel o Lucifer y Micael, porque sabemos que Lucifer era el ángel más elevado, más hermoso, y era el que representaba al Todopoderoso en el cielo, y por eso se llegó a creer tanto que quiso ser como el Todopoderoso y elevarse al nivel del Poderoso según él, como lo vemos en Isaías. Entonces, eso indicaría que en el segundo cielo, donde están los ángeles, hubo un tiempo, que sería el de la ley y los profetas, cuando Heilel estaría como el ángel más elevado, como Saúl, y Micael sujeto, porque cada una de las naciones tiene un ángel sobre ellos. Habían 70 naciones, por ende 70 ángeles, y Israel, que se hizo pueblo después, que tenía como ángel a Micael, según lo que vemos en Daniel 12. Y después había un ángel que representaba a Elohim, al que le respondían todos esos 70 ángeles, más Micael, o sea, 71 ángeles, más ese otro, 72. Por eso se habla de 72 títulos para el Todopoderoso. También hay 72 demonios de Goeisha, y hay otras cosas con el número 72. Pero bueno, entonces Saúl como Lucifer, David como Micael. Lucifer se rebela contra el Todopoderoso y hace que una tercera parte de los ángeles se vayan con él. Micael claramente no acepta esa rebelión, por ende Lucifer la agarra contra él, y como había mencionado, por eso es, por decirlo así, echado de ese segundo cielo y viene a la tierra, donde entra en ignorancia como hijo pródigo, pero Yahweh lo guía para que crea en Yahushua y se convierta en el líder de la congregación, puesto que es el mensajero de Yahushua de Apocalipsis 22, Apocalipsis 1, bueno, y otro montón de partes en Apocalipsis, y es el mensajero del pacto, que aparece en Malaquías 3, el príncipe del pacto, como aparece en Daniel, que es el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Israel, como dice Daniel 12. Espero con eso haya quedado claro. Mi punto es, Yahweh cuando se manifestaba a través de ángeles, lo hizo a través de varios ángeles, y en algunos casos ángeles que después se rebelaron y llegaron a hacer cosas muy negativas, pero que era incluso parte del plan, porque no son enemigos de Yahweh, son enemigos de la humanidad, puesto que Yahweh está solo, no hay nadie que pueda compararse a él en lo absoluto como para poder estar en contra de él o nada por el estilo. Dice, cuando se dé la hambruna, los pocos también pasarán hambre, o solo los muchos y las naciones. En sí, principalmente las naciones, los que siguen al Todopoderoso y verdaderamente buscan cumplir sus mandamientos, Yahweh les proveerá, porque tendrán la fe y la confianza en el Todopoderoso y recibirán la provisión del Creador Todopoderoso. Ahora bien, por si algo, como leí ahora, debemos ser capaces de seguir haciendo el bien incluso cuando nos va mal. Entonces, incluso si viniese un tipo de escasez por X razón, debemos mantenernos firmes y saber vivir con poco y alegrarnos con poco, saber administrar lo que se tiene, y mantenerse confiados en que Yahweh es el que tiene control, y que si perseveramos hasta el fin seremos salvos, y por ende confiados en eso, los pocos deben saber que siempre van a tener comida, puesto que tienen que llegar hasta el fin. Y Yahushua fue el que habló acerca de la comida. Yahweh, si Yahweh le dio la vida, le va a dar la comida de ese día que le dio vida. Por eso la oración dice, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
el pan nuestro de cada día. Ya hay un pan asignado para cada uno de nosotros, pero debemos pedírselo. Aquellos que se lo pidan lo van a recibir, aquellos que crean y se lo pidan lo van a recibir. Como dice la escritura también, que si los pajarillos, que valen mucho menos que un ser humano, Yahweh mismo los alimenta, ¿cómo no va a alimentarnos a nosotros? Entonces por eso dice la escritura: buscad el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, mientras los 144,000 se enfoquen en el reino de Yahweh y su justicia, esas cosas van a ser añadidas. Claro está, la escritura dice: el que no trabaja, que no coma. Entonces la persona claramente tiene que hacer algo con su vida para que Yahweh, a través de ese algo, le dé el sustento con el cual vaya a alimentarse. Sea lo que sea que Yahweh lo ponga a hacer, no necesariamente lo único que la persona quiera hacer, ¿verdad? O, por ejemplo, porque una persona puede querer ser jefe de la compañía ganando un montón de plata, pero quizá eso no sea lo que la persona necesite, ni aquello para lo que sea buena tampoco. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, también Israel, cuando estuvo en Egipto, pasaron las plagas y a Israel no le afectó cuando estaban en Goshen. Entonces, igual va a ser con los escogidos. Los escogidos van a tener alimento, tienen que mantenerse perseverando, haciendo el bien, buscando a Yahweh, y Yahweh les va a dar el alimento tanto espiritual como físico. Y también verá, obviamente, los que tengan la capacidad, sea lo que sea, que pueda hacer, sabiendo lo que viene principalmente para el año próximo y el que le sigue, con respecto a la economía, cómo se está viniendo para abajo, no estaría de más el que se pueda, aquellos que puedan, se preparen de una u otra manera. Y digo, por eso los que no puedan, por escasez o lo que sea, mantenerse en fe y firmes de que Yahweh va a proveer de una u otra manera. Dice aquí: ¿cómo puedo calcular en qué año estamos en el calendario hebreo? Bueno, como yo he mencionado, yo he estado esperando a que se den algunos eventos que vemos en la escritura como para poder, al menos yo, considerar que estamos de fijo en un año específico, según lo que vemos en la escritura, las profecías y los cumplimientos, en lo que respecta al jubileo y demás. Ahora bien, por ejemplo, una de las maneras en las que yo he mencionado es que, por ejemplo, se cree que Yahushua murió en el año 30. Hay varios que consideran otra fecha cercana al 30. Algunos consideran el 27, otros que el 28. Pero según lo que he leído, me parece que el año 30 es como el más cercano. De hecho, me parece particular la Agenda 2030, ¿verdad?, para el nuevo orden mundial que tienen los de la élite, ¿verdad?, los que llaman élite, puesto que según el calendario gregoriano, el 2030 sería 2000 años exactamente después del año 30, cuando murió el Mesías. La escritura revela, por ejemplo, en Oseas, que después de la muerte habrían 2 días para que se diera una manifestación, y después un día más para otra manifestación, y para Yahweh un día son como 1000 años. Por ende, está diciendo que la segunda manifestación se daría después de 2 milenios. Entonces, además sabemos que el milenio tercero, después de esos 2, vendría siendo el milenio de Shabbat, de paz en la tierra, cuando Yahweh va a establecer la paz. Entonces, se ha tomado que 2000 años después de que el Mesías cumplió lo que cumplió, Yahweh va a cumplir las otras profecías. Por eso, por ejemplo, cuando llegó el año 2000, mucha gente esperaba que se diera el fin. No solo por eso, porque otras cosas era lo de Y2K con lo de las computadoras, que pensaban algunas personas que no iban a poder procesar el cambio al año 2000, lo cual era un poco tonto, creo, pero mucho de eso estaba relacionado con que ya eran 2000 años después de el Mesías, según lo que la gente piensa de 2000 después de Cristo. Pero como dije, Yahushua habría muerto en el año 30, por ende 2000 años después sería el 2030.
De ser así, ¿verdad? El 2030 sería el año 6000, por ende usted le podría cortar 8 años, puesto que ya estamos llegando al 22, y eso sería el 5992. Pero el calendario gregoriano tiene 365 días y cada 4 días se le agrega un día. El calendario hebreo tiene 364. Entonces eso significa que en 2000 años hay 2000 días extra en el calendario gregoriano, más un día extra cada 4. Entonces eso hace que el número cambie, y por ende eso acortaría un poco los tiempos, como dice la escritura, por ejemplo, que Yahweh acortaría los tiempos en el fin, puesto que al ser los años un poco más cortos que el gregoriano, eso significaría que ha pasado más tiempo en realidad del que se calcula con el gregoriano. Tiempo del ciclo del sol, por ejemplo, que fue establecido por el Todopoderoso, y por ende iría de acuerdo al calendario hebreo en sus ciclos, sus circuitos. Como he dicho, esos cálculos llevan a más o menos un año cada milenio. Entonces serían 6 años por los 6 milenios. Entonces, si le quitamos 6 años al 2030, eso lo traería al 2024. O sea, el 2024 podría venir siendo el año 6000 según ese cálculo, repito. Por otro lado, en el calendario judío se sabe que cortaron o quitaron unos años por varias razones. Hay varias opiniones con respecto a la razón por la que se hizo, pero en sí se habla de varios números. Por ejemplo, el último número que escuché, de hecho, o leí hace unos meses, es que al calendario judío le cortaron 210 años. De ser así, entonces, puesto que ahorita están en el año 5782, si se le agregan 210 años, nos llevaría al 5992, y eso se acerca a los otros cálculos que mencioné al principio. Entonces es por ahí que se calcula que andamos, por ahí del 5992, o cabe la posibilidad de todavía más adelante por esa diferencia en el calendario gregoriano e incluso el calendario judío comparado con el calendario hebreo o el calendario de la escritura, puesto que el calendario judío no es el de la escritura, fue uno que se adoptó en Babilonia cuando se dio el exilio, y después Hillel, el judío, calculó y estableció un calendario todavía más marcado ahí, o sea, en el sentido de ya todo calculado, entre otras cosas, para que no se dieran las fiestas como se dieron cuando Mashiach vino. ¿Qué le podría, me imagino, decir a las personas que no quieren saber nada del Apocalipsis por miedo y actúan como si nada pasara? Bueno, por un lado, lo primero que creo yo es importante, o dos cosas, las dos primeras cosas importantes que una persona que le da miedo al Apocalipsis debería saber. Una es que el Apocalipsis es el único libro de toda la escritura que promete una bendición especial para los que lean el libro. Entonces, solo leerlo ya trae algo bueno para la persona, principalmente porque sabe lo que viene. Y eso nos lleva a la segunda parte, que la gente ha pensado el Apocalipsis como simplemente destrucción, muerte, miedo, monstruos, bestia, etc. Pero aunque claramente vemos a las dos bestias, y el hecho de que se usa mucha simbología, lo cual lleva a las personas a imaginarse un montón de cosas negativas, o el hecho de no entenderlo les confunde y les da miedo. Pero a pesar de haber todo eso, e incluso las plagas que se mencionan, de que muere una cuarta parte de la humanidad, después muere una tercera parte de la humanidad, lo cual puedo entender que una persona le pueda asustar pensar en eso, hay que entender que aquellos que leen, que buscan al Todopoderoso,
pueden llegar a ser, si están buscando sinceramente de corazón, amando al Todopoderoso y buscando cumplir los mandamientos, y obviamente creen en su Hijo Yahushua y demás, en que murió y resucitó por sus pecados, esas personas no tendrían que ser de los que mueren en la tercera parte, en la cuarta parte, no tendrían que ser de los que pasan por las plagas como Israel cuando estuvo en Egipto. Entonces, el que no quieran leer, el que les dé miedo, es una muestra de que no tienen fe, tristemente, porque si tuvieran fe y creyesen en el Todopoderoso verdaderamente, entonces ¿por qué les da miedo si es el Todopoderoso el que tiene control de todo? Y si ellos son de Él, Él los protege. Entonces, como decía, primero es que es el único libro con bendición. Segundo, o sea, con bendición por leerlo. Obviamente todos los libros de la Escritura traen bendición, pero ese es el único libro que explícitamente dice que bendito el que lee las palabras de este libro. Y segundo, como decía, es que a pesar de que hay plagas, Yahweh protege a los escogidos, y el libro termina con muchísimas cosas buenas. La gente se imagina que termina todo mal, pero se atraviesa las plagas y se llega a un tiempo perfecto en el que ya nunca va a haber muerte, pecado, lágrimas, hambre, sed, frío, calor, oscuridad, sueño, etc. Entonces, el Apocalipsis es un libro importantísimo. A mí me parece súper interesante, y que la persona que cree en el Todopoderoso, y se supone que por eso cree en la Escritura, no debería tenerle ningún miedo al libro, y aquello que no entienda, no temer, sino simplemente preguntarle al Padre y que Él le revele lo que pueda llegar ahí a recibir. Como saben, bendito Yahweh, ese libro ya lo leímos en la congregación, está ahí completamente grabado en el Camino de Yahweh. Entonces si entran a youtube.com y escriben El Camino de YHWH, canal El Camino de Yahweh, ahí les va a aparecer de primero, se pueden suscribir, y una vez que entran al canal pueden escribir, buscando en el mismo canal, Apocalipsis 1, y ahí pueden empezar con las enseñanzas si desean. ¿Cuál es el significado de Cristo y Adón? Espero una respuesta. Cristo viene del griego Christos, que significa untado. Es como el equivalente o el más cercano del griego a Mashiach, que es el hebreo, que significa ungido. Ungido con aceite, untado. Entonces, una cosa es Mashiach, otra cosa es Cristo. Cristo es un término que se utiliza para diferentes, lo que llaman maestros ascendidos o líderes de diferentes religiones, que los llaman Cristos, pero Mashiach solo es uno, y es el que Yahweh prometió a los hebreos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, repito, Cristo vendría siendo como un equivalente griego del hebreo Mashiach, así como el español sería ungido, pero en realidad la traducción de Cristo en español vendría siendo untado. Adón significa soberano, el que tiene el poder, la autoridad del líder. Soberano viene etimológicamente de super anillo, o sea, el que tenía el anillo con el poder, con la autoridad de sellar leyes y de mandar. Entonces, Adón, eso es lo que significa, y de ahí es donde viene la palabra don, como le dicen a los señores, don Alberto, don Roberto, etc. Espero haya quedado claro. Continúo. Me ponen por acá, sobre los 10 cuernos y la ramera, ¿qué definición tienes? Los 10 cuernos, según el libro de Daniel, son 10 líderes que van a recibir autoridad sobre una porción de la tierra durante
el tiempo de la bestia, que viene siendo lo que se llama nuevo orden mundial, que lo están estableciendo ahorita. De hecho, curiosamente, ahorita ya acaban de hacer hace unos meses un grupo llamado el grupo D10, y se refiere a 10 países democráticos, supuestamente, ¿verdad? 10 democracias, potencias importantes, el grupo D10 por si lo quieren investigar. Y ese, hasta el momento, por todo lo que se está cumpliendo, podría ser la manifestación de esos 10 cuernos. Por si lo quiere investigar, repito, D10. Curioso que tenga la D como del libro de Daniel, donde aparecen los 10 cuernos. De los 10, el cuerno pequeño sale, curiosamente, entre esos 10. Está como 11avo la Unión Europea. Sí, pero bueno, la Unión Europea es básicamente la que se le añade. La Unión Europea, en sí, Europa, es el nombre de una diosa que es representación de la gran ramera, puesto que monta una bestia en medio del mar. Así la representan, así como vemos en Apocalipsis, curiosamente, que dice que la gran ramera monta la bestia que está sobre muchas aguas. Entonces es muy particular que sean 10 naciones, y entre esas 10 o por encima de esas 10 está la Unión Europea, que sería obviamente el número 11. En Daniel vemos que son 10 cuernos y un 11avo, que es el cuerno pequeño, que arranca 3 de los primeros 10. Ahora, en todo caso, de esos 10, como ya mencioné, 11, de esos 11, uno de esos vendría siendo de donde va a salir la bestia. La bestia en Daniel es el gobierno y el cuerno pequeño es el líder que lo representa. En Apocalipsis la bestia es ambos, el gobierno y el líder que lo representa, por si algo. Entonces me preguntaba sobre los 10 cuernos, eso ya lo mencioné. Y la ramera es una iglesia falsa, es una iglesia, una mujer, representa una iglesia que dice creer en el Mesías, o sea, tener un pacto, pero en realidad se acuesta por dinero, y la fornicación representa idolatría. Entonces es una iglesia donde hay mucha idolatría. Se visten de rojo y de púrpura, tienen mucho oro, dicen creer en el Mesías, pero enseñan mentira. Por ende, la iglesia católica, de donde salió el montón de falsedades y doctrinas cristianas que son falsas, vendría siendo la madre de todas ellas, y la escritura llama a la gran ramera la madre de las abominaciones de la tierra, entre otras cosas. Entonces esa es con la que más se aplica por muchas razones, todo lo que aparece en Apocalipsis.